Jaguar ven a jugar, ven jaguar, ven jaguar ven a jugar. Jaguar ven a jugar, ven jaguar, ven jaguar ven a jugar. Amor, respeto y quizás admiración debería ser nuestro sentimiento más certero frente al jaguar. Hablar de jaguares para mí es un propósito de vida. Soy Carlos Castaño Uribe, un antropólogo, arqueólogo, ambientalista y expedicionario que ha dedicado buena parte de su vida a la conservación del patrimonio natural y cultural de mi país, Colombia. Caminando va, es un amigo pecoso y sigiloso. Esta serie, conjuntamente con nuestra productora y administradora Liliana y con nuestra productora en comunicaciones Lucía, nos llevará por la senda más seductora posible para que incursionemos con múltiples invitados excepcionales, expertos y también amantes de este gran felino americano en ese mundo mágico, sagrado, integrador y desgarrador que envuelve la vida en este territorio. El jaguar en nuestra región neotropical es todo un empeño. Acompáñenos. Yo seré su guía y conductor en esta serie. Con su baile armonioso, como el jaguar sabe lo que quiere, como una flecha corre al lugar, no se distrae por el camino, porque él sin miedo va a lo que va, porque él sin miedo va a lo que va. Nuestro capítulo de hoy es bastante interesante y me llena de gran emoción porque aquí es donde está la praxis realmente de la conservación de esta especie hoy en nuestra región. El tema es el jaguar en el territorio, manejo de vida silvestre y trabajo comunitario. Es decir, esta es la piedra angular de todos los aspectos que de alguna u otra forma hemos venido tratando hasta el capítulo presente. Hablar de territorio jaguar desde la perspectiva del manejo silvestre y el trabajo con comunidades humanas es quizás, como ya lo venía diciendo, uno de los temas más claves que todos hemos tenido en nuestras manos como expertos y como interesados en la conservación del jaguar. Como ustedes supondrán, es un aspecto que requiere mantenerse en lo más fino de la relación actualmente muy dispareja y discordante de poblaciones humanas y la prevalencia o no de esta especie perseguida, satanizada y que estremece con su presencia a la aparente seguridad de los humanos y por supuesto de sus animales también domésticos, especialmente aquellos que practican el pastoreo. Cuando los humanos hablamos del territorio, usamos una definición clásica generalmente que nos recuerda mucho lo que aprendimos en nuestras escuelas, en la infancia, incluso en la universidad. Este concepto de territorio se define hoy en su manera más clásica, como lo decía, en aquella porción de superficie que pertenece a un país, a una región, a una provincia. Esta aproximación explica y describe el desenvolvimiento especial de las relaciones sociales que establecen los seres humanos con un componente cultural, social, político y económico, pero que últimamente ha venido ganando espacio el considerar especialmente su ámbito ambiental. Y no creo que sea solo por estar de moda. Poco a poco, el término, el alcance y la dimensión de territorio dentro de la concepción de nuestros países, en donde claramente parte del interés fundamental de los humanos, ha tenido también oportunidad de entender ese componente significativo que debe tener una aproximación quizás más filosófica, más ética, más moral, para que en él puedan concurrir otro tipo de especies que es, entre otras, donde está nuestro amigo el jaguar.
Hoy día, gracias a la ecología, a los ambientalistas, a muchas disciplinas de las ciencias naturales y sociales, el concepto se ha ido ampliando entre ciencias sociales, entre ciencias naturales, y hoy abordamos más con un enfoque biocultural, socioecosistémico, ese tema del ordenamiento de nuestros territorios, desde una perspectiva que esperemos se logre desarrollando para lograr mejorar nuestra gestión de la vida silvestre. Es por eso que tenemos hoy a dos maravillosas invitadas, que son María Flavia Caruso de Argentina y Cristina Agudín de México. Y la verdad es un placer enorme conversar y aprender de ellas con el trabajo maravilloso que han venido haciendo, entre otras cosas con la preocupación constante por la vida silvestre y por las de estas especies relictuales de nuestro amigo el jaguar, que en muchos países está en una consideración de vulnerabilidad extrema, en un estado crítico, por decirlo menos. Voy a permitirme invitarlas a que se presenten personalmente y que nos cuenten muy rápidamente quiénes son, cómo lograron alcanzar su formación académica y laboral en este trabajo, en este empeño desde la ciencia como expertas para abordar en últimas la biología de la conservación que están atendiendo hoy por hoy. Más adelante tendremos oportunidad de conocer quizás cómo se ha ido desarrollando este trabajo, pero sin más preámbulo, quisiera preguntarle, Cris, cuéntanos un poco de ti, quién eres y qué estás haciendo actualmente. Gracias, Carlos. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a este podcast. Para mí es un gusto estar aquí. Y bueno, gracias por presentarme, Carlos. Pero bueno, les voy a contar un poquito de mi formación y a qué me dedico. Entonces, bueno, yo soy bióloga, ecóloga más bien de formación. Ah, Toda mi vida me he dedicado a la conservación de la biodiversidad, esa es mi área de especialidad, pero yo creo que por la práctica, y como dijiste, Carlos, como ya no podemos separar a la gente de la vida silvestre, yo me considero socioecóloga. Si me tuviera que poner una etiqueta, ¿no? O sea, en este mundo de 8 millones de personas no podemos entendernos, o sea, no podemos entender a la naturaleza como algo separado de los humanos. Entonces, con esta idea y con el trabajo que hago, yo creo que esa es la mejor definición de, pues, cómo me podría definir a mí misma. Uh, Toda mi vida, bueno, no, he tenido la suerte de trabajar en parques nacionales en México. Um, no me considero jaguarera específicamente, o sea, con eso quiero decir que cuando empecé mi carrera no me dediqué al jaguar exclusivamente, fue algo a lo que llegué ahora en una parte más tardía de mi carrera, en mi doctorado. Um, y justo la idea de trabajar con el jaguar ha sido entender al jaguar como un indicador socioecosistémico, entender qué tan sano está un ecosistema usando el jaguar como indicador. Pero tenemos que ver más allá, no solo como dije hace rato, no solo el ecosistema en sí mismo, no solo la vida silvestre, también la gente. Entonces, la idea de mi trabajo es poder entender cómo integramos la parte social a esta idea, a esta idea de salud socioecosistémica, usando el jaguar como la herramienta principal. Estupendo, qué maravilla de verdad. Me alegra mucho escuchar esto, Cristina, y sé, sin lugar a dudas, que nos será de mucho interés. Ahora sí, quisiera preguntarle a Flavia un poco por esta reseña de su esfuerzo, su trabajo en su territorio que ha estado desarrollando en los últimos años. Bien, hola a todos. Soy doctora en biología, mi nombre es Flavia Caruso, soy argentina. Llevo 10 años trabajando para la conservación del jaguar en Argentina y en Bolivia, específicamente en el sur de Bolivia y noroeste argentino, con la especie in situ,
Y bueno, todo mi camino profesional tuvo distintas experiencias desde mis comienzos. Si bien estuve relacionada con la especie, trabajé en el noroeste de Argentina, en donde la especie estaba extinta y hoy en día se encuentra en el marco de un proyecto de reintroducción. Luego pasé, si bien hice mis estudios de posgrado en Europa, volví a Argentina a terminar mi doctorado y mi postdoctorado y ahora trabajo con la especie en la selva de Yungas específicamente, haciendo también desde la Fundación Jaguares en el Límite, de la que soy miembro fundador, trabajando muy directamente con las comunidades que comparten espacio con la especie, incluyendo a personas de todas las edades, es decir, niños, jóvenes, adultos, y conociendo un poco cómo es la percepción y cuál es la actitud que tienen las personas hacia los jaguares, ¿no? No, no, muy bien, Flavia, estupendo. Yo aprovecharía para preguntarte a ti específicamente cómo se enfoca en Argentina el trabajo comunitario, el papel de las poblaciones humanas y la educación ambiental, y especialmente cómo se enfoca esta interacción permanente en la frontera, comillas, entre humanos y vida silvestre en tu país. En Argentina, a diferencia de Bolivia, los proyectos de conservación de jaguar que incluyen siempre a las personas, sobre todo en el noroeste argentino, lo que intentamos es estar en contacto permanente con todos los grupos de interesados, ya sean ganaderos, agricultores, incluimos a las escuelas en sus distintos niveles de educación y tenemos diferentes programas de acuerdo a los intereses, ¿no? y a los interesados. Es decir, por ejemplo, con las escuelas realizamos talleres de educación ambiental en donde se cuentan, de acuerdo a las edades, eh, cuestiones sobre ecología, comportamiento y conservación del jaguar, por qué es importante conservar a la especie, cuál es su función ecológica en el ambiente, qué pasa si el jaguar desaparece de este paisaje, cómo sería, cómo se imaginan las personas el paisaje sin el jaguar, y a medida que va pasando el tiempo vamos haciendo mediciones de estos estudios y cómo van cambiando el conocimiento de la gente, sus actitudes hacia la especie, cómo la perciben a lo largo del tiempo, y cuáles específicamente son esos factores que influyen en ese cambio de comportamiento social. Y con respecto a los ganaderos, que por lo general serían las personas que se verían más afectadas por la presencia del jaguar, por compartir espacio, básicamente, trabajamos en distintas líneas. Por ejemplo, una de ellas es todo lo que sea un manejo ganadero con líneas de tratamientos, diferentes líneas de tratamiento hacia el ganado en función de las necesidades de cada productor. Cristina, la conservación de la vida silvestre y el jaguar, en particular en América Latina, es sin lugar a dudas un reto imprescindible. ¿Cómo se enfoca hoy el trabajo y la gestión y el manejo en México? ¿Y cómo hacen en el caso específico de territorios jaguar para lograr armonizar esta tipo de trabajo tan particular con estos grandes carnívoros? Sí, Carlos. Mira, en el caso de México, creo que voy a empezar por lo más general, ¿no? El país como tal es tan grande y es tan diverso en ecosistemas, en culturas,
que creo que todo lo que platicó Flavia ahorita también ocurre en México en diferentes lugares, y esfuerzos hay muchísimos para tratar de armonizar esa relación felinos y humanos por todo el país. Yo te puedo platicar un poquito más a fondo de lo que pasa al sur de México, en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, que es una de las áreas protegidas más grandes del país y está justo en la frontera con Guatemala y Belice. La selva que tiene Calakmul es parte de la selva maya, que se extiende por Centroamérica hasta el sur de México, y bueno, pues es ahora sí que la selva más continua, lo que queda de selva más grande en todo el continente americano después del Amazonas. Entonces, este lugar es muy importante para la conservación del jaguar y de otras especies, y también bueno, pues para entender esta relación con las personas, porque en estos bosques que siguen siendo muy biodiversos, que dan muchísimos servicios ecosistémicos y que ahora sí que la calidad de la vida de las personas que viven ahí depende totalmente del ecosistema, pues esta relación es súper importante. Entonces, si entendemos esa dependencia de la gente hacia el ecosistema, creo que ahí es donde tenemos que enfocar cómo abordamos el tema del jaguar, ¿no? Tú comentabas al principio en la introducción del podcast que el jaguar generalmente se ve como pues como algo negativo, ¿no? Como un elemento que viene a afectar económicamente a la población, y no puede ser a la seguridad de la población o a la seguridad económica de la gente. Y sí, claro que sí, en Calakmul sí se percibe al jaguar muchas veces, y no solo al jaguar, también al puma y a otros felinos que depredan al ganado y que traen muchos problemas en el territorio. Y ha habido soluciones de todo tipo, ¿no? Desde poner vallas eléctricas, cómo alejamos a los felinos físicamente para evitar que entren a cierto territorio y que ataquen al ganado. Entonces hay soluciones que han sido directas, como poner cercas eléctricas. O sea, te estoy dando un ejemplo de muchos, ¿no? Nada más como por mencionarlo rápido. Ha habido también trabajos de concientización con la gente, de educación, de decir, mira, lo que platicaba Flavia, ¿no? Que es súper importante y es súper interesante. Y hablar con la gente, decir, así es como funciona el ecosistema gracias al jaguar. El jaguar, su presencia es importante por esto. Y creo que eso ha sido útil, pero ese es un trabajo a largo plazo, ¿no? Ese es como sembrar una semilla que va a funcionar poquito a poquito. El enfoque que nosotros abordamos es un poquito más utilitario, si lo queremos ver así, pero o sea, es tratar de entender, es tratar de platicar con la gente y decir, ok, ¿qué es lo mejor que tienes? ¿Cuál es tu mejor cualidad? ¿Qué es tu mejor oportunidad? Y tu mejor oportunidad es la selva. Entonces, ¿cómo la puedes aprovechar para ganar dinero, ¿no? O sea, para tener un ingreso económico. Entonces la gente dice, pues mejor la voy a talar, voy a meter vacas y voy a ganar dinero, y así voy a hacerme pues, de un buen ingreso económico. Y esa, la realidad es muy distinta en Calakmul. La gente corta la selva, uh, arruina los servicios ecosistémicos de los que depende. Ahorita con el cambio climático todo se agudiza, no tienen agua, el suelo es muy infértil, no pueden mantener las pasturas, no hay agua, en Calakmul no existen los ríos, no existen los cuerpos de agua permanentes, todo depende de la lluvia. Entonces no hay lluvia, se mueren las vacas, se enferman las vacas, es súper complicado. Y además, pues viene el jaguar y se comen las vacas o los borregos o lo que sea, ¿no? Claro, claro. Entonces, como esto es algo que está pasando, es una oportunidad para platicar con la gente y decir, ok, esto no está funcionando, necesitas cambiar tu actividad económica. Entonces, estamos tratando con la apicultura, o sea, la producción de miel. Y con la producción de miel, pues como arrancar el problema de raíz, ¿no? El jaguar ya no es un competidor, ya no es un problema, y eso lo vemos con los apicultores que están en la región. Ellos no perciben al jaguar como un competidor o como un agresor. Ellos lo perciben como otra especie más que está ahí y que no les causa daño económico. Entonces, ahora sí que por eso digo que tiene como ese valor utilitario, ¿no? Entonces, ok, a lo mejor no es solamente la importancia ecológica, pero Claro. ¿qué puedes cambiar o cómo puedes aprovechar la selva con ese valor económico en sí y toda su biodiversidad, y cómo trabajas en contra de ello? Entonces, esa es un poquito la idea y el enfoque que tomamos con las comunidades. Sí puedes ver las diferentes percepciones entre los apicultores y los ganaderos en cómo
cómo ellos entienden al jaguar, cómo lo conciben y la relación que tienen con él, o sea, es totalmente contraria. Entonces, bueno, ese es solo un ejemplo de un enfoque un poquito diferente, pero pues que ahora sí que en el corto plazo es útil. Claro, muy ilustrativo, Cris. Te agradecemos mucho de verdad. Eh, y eso me lleva un poquito a recordar que hace algunos años escribimos juntos con Flavia y otra gran cantidad de expertos en la región un libro que en Colombia por lo menos se volvió icónico sobre el tema de conflictos entre felinos y humanos en América Latina. Eso fue por allá en el 2016. Pero recuerdo muy bien que en ese documento, que es uno de los pocos que existe a nivel regional sobre el tema, Flavia, tú abordaste con otros colegas el tema de las actitudes y percepciones sociales ante el jaguar en el territorio argentino, incluso en el sur de Bolivia. A mí me gustaría un poquito preguntarte cómo es hoy la radiografía de ese diagnóstico que escribiste hace ya más de 5 años y si ha habido avances, mejoras, o si por el contrario hoy tenemos muchos más retos en este ejercicio bien difícil, por un lado de la percepción social, pero por otro de la gestión para el manejo de la vida silvestre. Bien, hubieron mejoras, sí, quizás no todas las mejoras o la mejora real de conciencia social acerca de la conservación del jaguar y su importancia. Es un proceso muy lento porque en relación a lo que venía contando Cristina antes, las actividades económicas en el noroeste argentino están relacionadas directamente en su mayoría con la ganadería libre en el monte, es decir, no se hace un control ganadero, no se hace una revisión del estado de salud de los animales, entonces un ganadero puede perder cierta cantidad de cabezas de ganado y no saber a qué se debió esa pérdida y por lo general son atribuidas al jaguar. En la selva de Yungas, que es el paisaje en donde trabajo, el paisaje es súper quebrado, quiere decir de que tenemos cerros y filos muy altos, entonces las vacas pueden despeñarse, es decir, caer hacia el fondo de las montañas y no pueden recuperarlas. Evidentemente es un animal perdido, que el ganadero, al no tener un control a conciencia de cuál es el estado y el número de sus cabezas de ganado, es más, no sé si culturalmente o económicamente factible para él decir de que desapareció a causa de un ataque de jaguar. Entonces, en conclusión, las actitudes y percepciones sociales con el tiempo van mejorando. Quiere decir que son positivas hacia la especie en función del esfuerzo que los investigadores ponemos en cuestiones de educación ambiental, pero también en cuestiones de asesoramiento, de presencia en el lugar, de estar constantemente trabajando con ellos e intercambiando ideas e incluyendo a nuestras propuestas su modo de vida, y que pueda esto con el tiempo, como lo estamos logrando de a poquito, convertirse en una coexistencia que beneficia a ambas partes, tanto a la gente local como a los jaguares, a su conservación en el tiempo, ¿no? Puedo, en lo que Carlos contesta, nada más interrumpir tantito, porque lo que decías, Flavia, es súper interesante, que eso es algo que yo no había considerado porque no desconozco el contexto de Argentina, ¿no? Pero cómo el tema del ganado, cómo se maneja, es totalmente, supongo que diferente a lo que pasa en México, a diferente escala, el terreno, todo lo que estás diciendo es totalmente opuesto. Entonces supongo que las acciones, las soluciones tienen que ser totalmente distintas. Sí, Cristina, es así como lo decís. El paisaje te imprime un carácter en los proyectos que le agrega una dificultad más. Porque, por ejemplo, para instalar cámaras trampas, para poder ir hasta un sitio a corroborar que el ganado ha sido atacado por un jaguar, tardamos a veces días
caminando por la selva con nuestro equipo en mochilas, y eso hace que sea un poco más complicado poder definir cuáles fueron las causas reales. Pero a la vez la selva de Yungas es en Argentina el ecosistema o la ecorregión que hoy en día mantiene la población más grande de jaguares en Argentina. Oye, Flavia, nada más, bueno, en el caso de México hay un sistema de compensación que el gobierno le indemniza a los ganaderos que perdieron un animal por culpa del jaguar o del puma. ¿Hay algo parecido en Argentina para cubrir los daños? Sí, hace unos años se empezó a implementar un sistema de compensación, pero más hacia la zona del noroeste del país, que es la zona más llana, por así decirlo, más plana. Sin embargo, acá en Yungas, en toda la selva de montaña, es mucho más complicado implementar eso porque al final llegan muchísimos ataques de jaguares que no se pueden constatar si han sido realmente ataques de jaguares. Sin embargo, hoy en día desde la Fundación Jaguares en el Límite, con mis colegas estamos poniendo diferentes referentes que son personas de las comunidades locales que serían nuestros anfitriones en el lugar. Y cuando un productor pierde una vaca y él cree que ha sido por el ataque de un jaguar, inmediatamente se contacta con esta persona y está encargado de ir a corroborar si fue o no atacado por un jaguar o fue una picadura de una serpiente, se despeñó. Hay muchas plantas venenosas que surgen en distintas épocas del año que también suelen comer y quedan ahí los animales muertos. Entonces la idea es corroborar a ciencia cierta de que fue una pérdida por jaguar. En ese caso, sí se plantea una indemnización, pero no en forma monetaria, sino que por el precio equivalente en kilos de ese animal que se pierde, generamos mejoras en lo que es la producción. Por ejemplo, postes para mejorar los corrales, alambres para mejorar esos corrales. Si hace falta bebederos, llevamos bebederos. Si hace falta hacer todo un sistema de electrificación de los corrales, se ayuda con ese tipo de cosas. No se entrega dinero porque, bueno, hay un resto de problemas sociales que dinero que entregas puede ser ocupado en otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con la conservación del jaguar. Así es, muy, muy interesante ese tema y yo también meto la cucharada porque la pregunta me parece muy importante para efectos de lo que estamos hablando hemos estado aplicando aquí en el Caribe colombiano una fórmula que fue muy exitosa y fue establecer un fondo semilla en diferentes sectores de un área amortiguadora de parques nacionales, dando como, digamos, donación a los campesinos que veían con mayor recurrencia ataques de jaguar, una semilla capital para comprar un par de vacas, de terneros especialmente. Esas vacas se marcaban especialmente para que quedaran consignadas en el manejo y cuidado comunitario y esas vacas iban siendo manejadas por ellos para poder empezar a generar un pequeño rebaño, por así decirlo, un pequeño hato de animales del jaguar. A todos estos animales, a esta primera pareja y a los que nacían de ellos dos en el futuro, se marcaban con un símbolo especial, la huella del jaguar, y de ahí iban saliendo los pagos que ellos mismos se hacían cuando se comprobaba ataque de un felino en su territorio dentro de sus propios hatos, de tal suerte que eso resultó ser una actividad muy efectiva.
Ese es un caso muy bonito que me parece importante anotarlo, dada la inquietud y la sugerencia que nos hacía Cris por entender mejor pues, diferentes tipos de estrategias que se han venido aplicando. Bueno, muy bien. Yo quisiera preguntarle a Cris precisamente por el caso de Calakmul, que como nos explicabas hace un momento, pues se han considerado los valores no solo naturales, sino sociales, culturales, en el territorio en relación precisamente con todas estas variables que operan para considerar un manejo eficaz y contribuir a la resolución de conflictos, entre otras cosas, en estas reservas de biosfera, porque ustedes tienen bastantes en su territorio y tienen casi mayor jerarquía, en muchas oportunidades lo noté así, que los propios parques nacionales. Es como la figura ideal que ustedes han estado gestionando durante varias décadas. Pero en ese orden de ideas, ¿por qué no nos cuentas con un poquito más de profundidad ese trabajo que ustedes vinieron haciendo, ese esfuerzo con tus colegas para avanzar en las mejores prácticas con agricultores y con cazadores, implementando una serie de herramientas y tecnologías que mencionaste muy rápidamente en tu respuesta anterior, y cómo esas experiencias han mejorado ese concepto de autovigilancia social para garantizar la seguridad del territorio, la seguridad alimentaria al mismo tiempo y darle una salida productiva a este esfuerzo. Bueno, voy a empezar explicando muy rápido el contexto, porque creo, no sé cómo es en Argentina o en otros países en América Latina, pero el caso de México es pues, muy particular por la tenencia de la tierra en las áreas protegidas. Entonces, bueno, las áreas protegidas, todas reservas de la biosfera, parque nacional o cualquier categoría, son propiedad del gobierno. El Estado posee la tierra, pero las áreas de amortiguamiento, como todo el país está habitado y ahora sí que no hay espacio sin gente en México, las áreas de amortiguamiento generalmente están ocupadas y además los dueños de la tierra de esas áreas son las comunidades, porque en México después de la revolución se repartieron las tierras, entonces las comunidades son dueñas y manejan la tierra y ellos tienen, aunque obviamente están dentro del sistema legal mexicano, pues ellos tienen sus propias, pues digamos que reglas internas, ¿no? Y su manera de manejar sus recursos. Muchas veces, pues, esta gente está en desventaja económica y en muchas otras cuestiones, ¿no? Que no son parte del tema de hoy, pero nada más es como para que haya un entendimiento de cómo está la cosa en el país. Por eso es la idea tanto de que la gente maneje sus recursos y que ellos estén a cargo pues ahora sí que de monitorearlos, de manejarlos y que ellos puedan por sí mismos estipular prácticas sustentables para que garanticen sus recursos a esta generación y las que sigan. Entonces, esa es la idea en el proyecto, pues, o sea, ese es como el contexto general. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es, pues, muchas veces, pues, ahora sí que recordar recordarle a la gente que ellos son los dueños de la tierra, ¿no? Porque también esa es una idea que se pierde en México por las cuestiones gubernamentales, por los subsidios, que eso pues es igual en toda América Latina. Entonces, eso es trabajar con la gente para que ellos, o sea, para que ellos puedan tener una mejor idea de cómo manejar sus recursos. No es una idea de imposición, ¿no? Lo que te comentaba hace rato de la miel, del tratar de cambiar la ganadería por la miel, no es llegar y decir, bueno, pues ahora vas a ser apicultor, ya no vas a ser ganadero. No es una imposición en pro de la conservación, ¿no? Pero en sentido estricto no debería de haber ganadería adentro de las áreas protegidas. Eso está en el reglamento de un área protegida. No es así en la práctica porque pues ellos son los dueños de la tierra y no le puedes prohibir a los dueños de la tierra qué hacer. Pero si somos estrictos en lo que se puede y no se puede hacer en un área protegida, pues no debería de ser así. Entonces, simplemente es tratar de alinear
todas esas actividades, o sea, cómo podemos hacer para que se conserve o sea, el ecosistema en sí, que se conserve la selva, cómo podemos hacer para que siga existiendo el jaguar, para que sigan existiendo todas estas interacciones, y además el problema más grande que hay ahorita, al menos en Calakmul, bueno, uno de los más grandes, es el cambio climático. Eso es terrible, terrible para los ecosistemas, terrible para la gente, terrible para la provisión de agua. Entonces, lo que comentabas con los agricultores, eso es un gravísimo problema que está aumentando los conflictos entre los jaguares y todas las especies, no solo el jaguar, porque ahora con menos lluvias, las sequías prolongadas, no hay cultivos, los cultivos no se están dando. Entonces los pocos que se dan, llegan todos los animales a comerlos, a depredarlos. Entonces el animal, yo ya no tengo suficiente cultivo para compartirte, ahora tú eres mi enemigo directo porque vas a llegar a comerte lo poquito que me queda. Entonces yo ya no me puedo dar el lujo de compartir mi cultivo contigo. Y eso es un ejemplo de muchas de estas dinámicas que están cambiando, ¿no? Lo mismo con los cazadores con los que trabajamos. Cuando las poblaciones de mamíferos están estables y ahora sí que hay recursos para todos, el jaguar y los cazadores no son competidores directos porque hay suficiente recurso. Ahora esas presiones son mayores. Entonces, o sea, las pocas presas que hay una competencia directa entre el cazador y el jaguar o los otros felinos. Entonces todos esos son los problemas que se van acentuando con el cambio climático. Entonces justo eso es lo que queremos trabajar. No, y como repito, no a manera de imposición, bueno, ahora ya no eres ganadero, ahora eres apicultor. Eso sería totalmente pues erróneo, ¿no? Sería un mal enfoque, más bien, porque eso no es un cambio verdadero, es una imposición. Eso es algo que tratamos de que la gente se pueda dar cuenta por sí mismo y decir, ok, bueno, como decía hace rato, ¿no? Tu mayor ventaja aquí es la selva, ¿cómo la puedes aprovechar para tu beneficio económico, para tu beneficio en tu calidad de vida, para la provisión de agua? ¿Qué puedes hacer? Porque está en mi interés como cazador que siga habiendo animales para que pueda tener proteína en mi dieta. Entonces ese es como el trabajo que hacemos a manera de pláticas, pero más allá de la plática es que la gente pueda ver lo que hay, que la gente sea consciente de eso. Y la verdad, o sea, por mi experiencia, pues no es, el trabajo de concientizar, si lo quiero decir así, no, bueno, yo no lo veo así porque la gente está consciente de lo que está pasando y ellos sufren la falta de recursos, ellos más que nadie, o sea, lo que yo no lo vivo, ellos sí lo viven día a día. Entonces, ellos saben qué está pasando, ellos saben cuáles son los problemas y creo que ahorita el estado es tan crítico que buscan una solución. Entonces, así es muy fácil co-crear cosas y decir, ok, esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que yo tengo, o sea, es lo que yo sé por el trabajo que hago. Tú lo vives día a día, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo trabajamos juntos? Flavia, es evidente que el área original de los jaguares ha ido reduciéndose progresivamente, el neotrópico, y, y hoy el jaguar está presente tan solo en 18 de nuestros países. De Estados Unidos ya prácticamente es inexistente, muy ocasionalmente pasan de México hacia el sur de los Estados Unidos, pero son casos muy, muy aislados y muy raros. Y en Sudamérica, pues ya hay varios países donde se ha extinguido y hay algunos que están en una amenaza muy crítica, como es el caso de Argentina. De todas maneras, esta especie que está catalogada como especie en peligro en términos amplios, eh, reviste todo un interés muy importante de que pueda perdurar. En una entrevista que te escuchamos hace algún tiempo, mencionabas que para mucha gente rural la conservación del jaguar solo vale la pena si los beneficios de su presencia superan los conflictos que esta especie genera. Eso me llamó mucho la atención y en otras palabras, tú mencionabas que la comunidad decía, si paga, se queda.
¿Qué significa realmente esto en tu trabajo técnico y científico, profesional y personal, para poder matizar esa percepción tan compleja que se tiene y este dilema que es el que tenemos que abordar en el día a día desde cada una de nuestras regiones y desde cada una de las misiones que abordamos para que eso sea una realidad? ¿Qué significa para ti eso en términos concretos en el trabajo técnico y científico? Bien, Carlos, eh, fue una de las respuestas más contundentes que obtuvimos en nuestro trabajo más social hacia la conservación de los jaguares. Si paga, se queda, significa eso, eh, tratar de encontrar ese equilibrio en donde la gente pueda vivir, permanecer en su lugar y convivir con el jaguar sin perder, entre comillas, las oportunidades o las posibilidades de uso que siempre hicieron del ambiente. Es decir, convivir con los jaguares tiene un precio porque hoy en día, como bien decía Cristina, la pérdida de hábitat, el avance de la frontera agrícola, todo está siendo como jugando en contra de la conservación de esta especie que por sus cualidades de gran carnívoro necesita amplios territorios para poder vivir, para poder cubrir sus requerimientos, ¿no?, ecológicos. Entonces, si paga se queda sería como un resumen muy, muy gráfico, pero a la vez real, de lo que sucede en terreno cuando vas a trabajar con jaguares que comparten espacio con la gente diariamente. Volviendo un poco, porque me parece que esto tiene mucha relación con el tema de la cacería y con todo lo que son los subsidios sociales que se tienen del Estado, por parte del Estado. Creo que hace falta esto, ¿no? Una mayor participación y seriedad por parte de los funcionarios estatales, afianzar todo este tema de la seguridad ante la cacería, de las presas nativas del jaguar sobre todo, porque no son las personas, las comunidades locales, las que cazan y generan un daño. Quizás cazan para comer a modo de subsistencia, pero son estas personas que toman la cacería como un deporte de fin de semana, que sí van y pueden generar un daño en lo que sean las presas del jaguar. Bueno, muy bien. Yo no sé si haya algo más que quieran decirnos ustedes dos desde el punto de vista inspiracional y muy enfocado a los humanos residentes en los territorios jaguar para poder dar por concluido nuestro tema de hoy. Bueno, si puedo empezar nada más pensando lo que Flavia acaba de decir, porque a mí me gustó mucho esa frase de si paga se queda, porque a lo mejor en el contexto de Flavia tiene una connotación negativa, ¿no? Para el jaguar, pero creo que para mi proyecto, no sé, ¿no? Me vino a la mente, creo que la tiene positiva. O sea, a través de la miel, a través de conservar el ecosistema, a través de que haya jaguar en el territorio, tengo un ingreso económico. Entonces sí me está pagando el jaguar que se quede porque me está causando un beneficio. Tener selva, tener cobertura vegetal va de la mano con mi ingreso, ¿no? Y es muy simple, o sea, o es muy, a lo mejor es muy obvio, pero es importante hacerlo explícito en estos contextos. Entonces, bueno, yo pienso que por mi experiencia trabajando en áreas protegidas y, bueno, en otras áreas naturales que no están protegidas, creo que sí se puede tener uh, no creo que balance sea la palabra correcta, pero sí puede haber esta coexistencia de especies salvajes, o sea, de felinos, de cualquier otro animal, con humanos, siempre y cuando haya esta conciencia y se busquen opciones, se busquen alternativas de cómo manejar el territorio. Yo sé que es muy fácil decirlo desde afuera, ¿no? Y eso siempre es una constante
como una pregunta que yo me hago a mí misma. No es muy fácil ir a otro lugar y decir qué hacer o hacer sugerencias, pero nosotros no vivimos ahí, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Alguien viene a decirnos qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Uh, no, o sea, creo que es un contexto difícil, o sea, suena muy fácil, pero hay que tratar de buscar soluciones que sean adecuadas para la gente, que estén en el contexto adecuado y que vengan de las personas. Pero yo creo que sí hay manera de que los jaguares o cualquier otro felino pueda coexistir con la gente y que la calidad de vida de la gente sea mayor, o sea, que tengan mejor calidad de vida gracias a estas especies que están presentes. Así es, sí, mil gracias, Cris. ¿Y Flavia? Sí, Carlos, coincidiendo con Cristina, me gustaría agregar que los biólogos que trabajamos en la conservación de esta especie y para el jaguar y dedicamos muchísimo tiempo de nuestra vida en esto, no tenemos solo una mirada romántica de lo que es la conservación, somos muy conscientes de cuáles son los problemas reales de convivir con una especie como un jaguar o un gran carnívoro, pero también somos conscientes de los beneficios que esto trae a nivel, a nivel humano y, por supuesto, a nivel de conservación de paisajes completos. El cambio climático es visible, creo que todos estamos siendo testigos de este cambio que está siendo contundente. Y quisiera también decir una cosa más que me parece súper importante. Son necesarias políticas de Estado conscientes en estos temas, ¿no? La intervención del Estado ante la conservación de especies que generan muchísimos ingresos a través del turismo, por ejemplo, pero también ser creativos, todos los que tenemos en nuestras manos este tipo de proyectos tan ambiciosos, ser creativos, buscar otro tipo de opciones, como pueden ser, muy bien, como dijo Cristina, producción de miel, apicultura. Existen muchísimas otras opciones que pueden ser adaptadas de acuerdo a las necesidades de la población local y que pueden ofrecer alternativas de mejora y calidad de vida para las personas que comparten espacios con los jaguares. Carlos, y si puedo, otra cosa nada más. Bueno, eso es una impresión mía, ¿no? Generalmente vamos a trabajar con las comunidades, pero cuando hablamos de problemas globales, los que menos han contribuido a la pérdida de biodiversidad, al cambio climático, son la gente que vive en esas comunidades con una forma de vida y un consumo de recursos muy bajo. Entonces, son los que menos han contribuido a los problemas y a los que más se les está cobrando en esta era, ¿no? En estos tiempos. Entonces, nada más, yo creo que, bueno, en el caso de Calakmul, ¿no? Nos quejamos de las vacas, de cómo deforesta, todo eso, pero la gente que vive ahí no come las vacas, así se muera de hambre, ellos no consumen vacas porque no está en su cultura. Entonces, ¿quién se está comiendo esa carne? La demanda de gente como yo, que vive en una ciudad y que diario quiero sentarme a comer un bistec, ¿no? O sea, entonces todas las acciones que todos tenemos, desde donde estemos, a lo que nos dediquemos, contribuyen a este tipo de problemas. Entonces, nada más como tener eso presente, porque todos podemos ahora sí que poner nuestro granito de arena, aunque no sepamos dónde está Calakmul, aunque no hayamos ido a Argentina, aunque no vivamos en América donde hay jaguar, todos contribuimos de una u otra forma a pues, a estas problemáticas actuales. Por supuesto. Qué bien. Bueno, yo creo que con esto hemos llegado al final de nuestro capítulo de territorio jaguar y comunidades humanas. Agradecer muy especialmente a Flavia y a Cristina su presencia hoy acá. Nos han ilustrado desde su propia experticia y su trabajo cotidiano, permanente, abnegado en territorios sobre lo que significa esta convivencia entre unos y otros y evidentemente el trabajo que tenemos por delante para seguir tratando de resolver estas, digamos, dificultades en el seno del territorio. Sabemos ya por la información de capítulos anteriores de nuestro podcast que el territorio del jaguar es muy amplio. Un jaguar, si mal no estoy, por todo lo que escuchamos, necesita cuando menos, dependiendo del territorio y la especie, pero por lo menos entre 25 y
100 kilómetros cuadrados en condiciones óptimas. Sin embargo, esto ya no está ocurriendo y por el contrario, hoy la constricción de las poblaciones es cada vez mayor. Creo que hemos abordado hoy y hemos entendido que el hábitat del jaguar es muy amplio en nuestra América neotropical, entre bosques tropicales densos, lluviosos, espinosos, bosques de montaña, incluso de pino y encino. Y eso claramente nos lleva a que esos territorios los estamos cada vez más transformando con nuestra presencia, pero que los animales silvestres, aquellos que pretendemos también garantizarles una oportunidad de vida como una herramienta fundamental de la ética de la conservación, es imprescindible. Hoy hemos avanzado en entender mejor cuáles son esos retos sociales y culturales en el territorio y agradecemos a todos ustedes seguirnos acompañando para aportar a la salvaguarda de esta gran especie. Ahí va el jaguar, por entre el monte va, caminando, caminando va.